Gracias, muchos saludos a la familia completa. Gracias que nos hacen favor de seguirnos y de sintonizarnos. Y como siempre, ya le decía yo hace ratito también, muchas gracias al médico veterinario Jorge Reyes La Parra, que nos hacen favor de seguirnos, de sintonizarnos como todos los días en este espacio de noticias. Bueno, las 8:09 de la mañana está en la línea telefónica y le agradezco mucho. Hugo Cabrera Ruiz es diputado, es legislador, integrante de la 59 legislatura del Estado. Este mismo mes se estará publicando la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional aquí en el estado de Querétaro. Mi querido diputado, mi querido Hugo Cabrera, ¿cómo estás? Buenos días. Estimado Aurelio, qué suerte. Igualmente. Me da mucho gusto estar contigo a través de esta llamada y de todo tu auditorio y a tus órdenes, como siempre. Gracias por tomarnos la llamada, mi querido Hugo Cabrera Ruiz. Y bueno, comienza una etapa importante para la renovación de lo que tiene que ver con la propuesta política, la estructura política, la visión política que debe y hoy tener el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Querétaro, que has manifestado tú este deseo, esta posibilidad de contender por lo menos en esta dirigencia estatal en el estado de Querétaro, mi querido Hugo. Es correcto, Aurelio, y hoy ratifico con tu auditorio mi propósito de buscar la dirigencia del partido, una vez que está concluyendo, que ya ha concluido de hecho el periodo para el cual fue electo en principio Juan José Ruiz, regidor del Ayuntamiento de Querétaro, sí, y que ha venido terminando este periodo Polo Hospital, y obviamente Chela Juárez como secretaria general. Sí. Entonces, hoy, como estás seguramente enterado, estamos convocados los integrantes de la Comisión Política Permanente, que es la versión corta del Consejo Político Estatal, para decidir el método, que es, digamos, el primer paso para arrancar esta maquinaria, para que se pueda elegir, como bien lo dices, la dirigencia del partido, se emita la convocatoria en México y pues ya Hoy se echa a andar formalmente esa maquinaria, Aurelio. Correcto, esa maquinaria en los 18 municipios, en los diferentes comités municipales y seccionales que están en la misma sintonía y que te tengo que preguntar, mi querido Hugo Cabrera, con la experiencia que tú tienes, que has sido legislador local, legislador federal, que has sido presidente municipal, fuiste en tu tiempo el presidente municipal más joven allá en el municipio de Colón. ¿Qué necesita, qué requiere, qué le urge hoy por hoy al Revolucionario Institucional en el estado de Querétaro y a nivel nacional, si no tienes inconveniente, Hugo? Claro, Aurelio. No, mira, desde mi punto de vista, y lo digo con mucha responsabilidad, primero que nada necesitamos reconciliarnos con la gente. Sí. Es decir, hoy el PRI va por una línea totalmente distante, ajena, paralela a lo que la gente está requiriendo, exigiendo. No somos interlocutores válidos en este momento, tristemente, lo digo de manera personal, autocrítica y además responsable, porque la gente está en otro canal, diríamos coloquialmente, y el PRI está en otro. Por eso la respuesta que tuvimos en la elección de junio, en donde nos fue, y lo digo en plural, muy mal, porque en los últimos años el partido ha dejado de ser un partido de causas, lo he dicho muchas veces. Y esta oportunidad que se tiene en Querétaro, que yo espero no se desperdicie, porque además no son infinitas las oportunidades que se tienen, son finitas, y estimo que estamos en una disyuntiva de prácticamente apostarle a un partido que verdaderamente se convierta en una opción válida de gobierno, una opción de representación, o prepararse a la extinción del partido, o por lo menos al reinvento del partido, porque así como estamos, sinceramente, la tendencia, o sea, no solamente perdimos siendo críticos, sino que la tendencia es a la baja. Entonces, eso nos compromete, Aurelio, y por eso digo que ojalá no se pierda la oportunidad, porque tenemos la posibilidad de mandar una señal de democratización. Los estatutos del partido establecen 3 maneras de elegir a la dirigencia, de decidir quién sea el presidente y la secretaria, el presidente y el secretario en esta paridad de género. Y bueno, pues la que considero que debe ser la más oportuna es precisamente la elección abierta a la militancia, no abierta a la población, porque pues hay quienes
podrían decir, pues a mí que me interesa la renovación del PRI. Sí, claro. Pero los que somos militantes, que está el padrón avalado por el INE con las asegúnes que puedan decir algunos compañeros de partido del que falta ahí, que está rasurado. Finalmente es el que reconoce hoy el INE. Uno de los propósitos que se tendría que trabajar en la dirigencia es esta, Aurelio. Sí, claro. En hacer un trabajo a fondo para ver cuál es la militancia real, cuál es la militancia que quiere verdaderamente jugársela en la calle, no una militancia como algunos que vimos que se asumen como militantes, estuvieron trabajando de manera sorda o algunos mucho más abierta para en pro de otra opción política en Querétaro. Sí, claro. Me parece que eso no puede seguir sucediendo si le apostamos a que el partido continúe. Si el propósito es ser solamente acompañante, comparsa, rémora, sí, claro, hay que decir las cosas como son. Parásitos, rémoras, perdóname, Hugo. Rémoras de otros partidos o del poder, bueno, pues entonces ya sabemos cuál es el camino. Claro. Entonces, sí requerimos tener una participación muy vigorosa, y yo espero que, dadas las condiciones, que va a ser a través de Zoom, de esta plataforma, como podamos tener la Comisión Política Permanente, pues hay oportunidad de opinar y de decir cuáles son las razones. Yo en lo personal, además, lo digo como testimonio viviente, soy producto de 2 consultas a la base. Cuando fui presidente municipal, que hacía referencia cuando me presentaste, y a diputado local en 2003, el partido no se desmoronó, y no solamente yo, sino hay muchos ejemplos en este estado y en otros estados donde no significa, porque a veces el argumento para cerrar los procesos internos es el partido se va a desmoronar, no hay condiciones para hacerla abierta, etcétera. Siempre habrá pretextos, habrá pretextos para decir que no son los tiempos en que el partido debe abrirse, pero no hay más tiempo, Aurelio, no hay más tiempo, o es ahora o nos preparamos, ya dije, para lo que pudiera venir el desenlace de decir, esto fue el PRI en Querétaro. Se acabó la historia del tricolor en este país. Oye, los métodos, ¿no? Porque lo tendrá que definir, entiendo yo, también el Comité Ejecutivo Nacional, el de delegados, ¿crees tú que no sea democrático en estricto sentido y tú preferirías más bien por un método abierto a la militancia? ¿Cuántos militantes calculas hay en el estado de Querétaro que tendrían que opinar y que tendrían que expresar su propia voluntad y darle así legitimidad a quienes ocupen o quien ocupe la dirigencia estatal a raíz y a propósito de esta convocatoria, mi querido Hugo? Pues mira, el número exacto no lo tengo, Aurelio, te ofrezco en un ratito más, si quieres, en alcance a esta entrevista, te digo con exactitud el padrón, cuántos somos del padrón avalado por el INE. Yo lo que estoy convencido es que es mejor que nos equivoquemos muchos a que nos equivoquemos pocos o uno. Entonces, en ese sentido, yo estoy a favor de que sea ese método. También existe, habrá que recordarlo con tu auditorio, la asamblea de consejeros políticos, que es lo que tú mencionabas, o una asamblea estatal, que podría ser también una opción importante. Lo que no existe es la elección abierta a la ciudadanía, eso no existe, y yo lo que quiero sobre todo y señalo es que no vayamos a caer en la situación de que se marque una línea. Sabemos las formas y las ortodoxias en el partido, pero yo creo que es un momento, insisto, una gran oportunidad, y más en un estado donde la ciudadanía nos colocó en una tercera opción, para refrescarnos y para poder salir adelante, y con esta lectura de un partido que se abre, un partido que escucha sus bases, sea la manera en que podamos ir ganando o recuperando cierto terreno. Entonces, por eso la idea de que sea a través de ese método y no otros que son cada vez más cerrados. El Consejo Político, de alguna manera, pues es un método mucho más cerrado. Yo no quisiera pensar de que solamente sea para legitimar. Déjame decirte también algo. Sí, por supuesto. Todos los que se han mencionado, hombres y mujeres,
de mi partido merecen el mayor respeto. Esto no es una institución o una postura en contra de alguien. No, por lo menos mi estilo no es ese. A mí me interesa sumar algo que estoy convencido también de la dirigencia, y eso sí lo ofrezco yo. No sé si otros u otras lo hagan. Si yo soy presidente del partido y yo no aparezco en la boleta en 2024, ni como plurinominal, sino dedicarse verdaderamente a trabajar los próximos 4 años por la recuperación sobre todo de credibilidad entre los nuestros, porque si no estamos recuperados en ese sentido, pues menos vamos a poder salir a la calle y convencer a otros electores. Entonces, muy importante eso, y también la democratización y un trabajo desde el seccional más alejado en Arroyo Seco hasta el último en Amealco. Hacer un trabajo territorial completo, verdaderamente de fondo, y también, por supuesto, no dejando de lado los nuevos mecanismos para llegar a la gente, que son particularmente las redes sociales, ¿no? O sea, un entreveramiento generacional, claro, no solamente en edades como lo planteaba don Jesús Reyes Heroles, sino también un entreveramiento de formas y de ritmos para que el partido pueda ser un partido de causas, un partido que dé la cara, un partido que tenga narrativas como las que hay en Querétaro muy buenas, y que no tengamos que tener una militancia vergonzante o una militancia que juega doble. O una dirigencia vergonzante, mi querido Hugo Cabrera. Pues de todo, Aurelio. Necesitamos tener es una gran oportunidad para que las cosas sean mejor en Querétaro, en el PRI, que sea una oposición responsable, una oposición que no significa ser oposicionista, sino una oposición que levante la voz y que señale, como lo hemos hecho en el Congreso del Estado, como no solamente en esta legislatura, sino en otros, donde ha habido quienes hemos estado con ese compromiso y esa convicción. Así es. Pues vamos a estar al pendiente. Te agradezco mucho que nos hayas hecho favor tomando la llamada para platicar con la audiencia de Radar News. Ahí están los temas: democratización, renovarse o morir, recuperarse obviamente de las derrotas recientes, por lo menos para el revolucionario institucional, construir con credibilidad y construir también con firmeza para que se recuperen y se retomen estas causas, democracia y justicia social, que obviamente definieron el rumbo y el camino de lo que fue en otros tiempos, en otros momentos el PRI, y que si no realiza esta cirugía mayor, pues estaría no en el quirófano, en terapia intensiva, sino ya muy cerquita de la funeraria, mi querido Hugo Cabrera Ruiz, finalmente. Sí, no quisiera pensar en ese escenario, pero pues sí, también seamos realistas. En los últimos procesos electorales hemos venido a la baja, y no en este ritmo no podemos seguir así, porque estamos hablando ya de pasar a la historia política de Querétaro, por lo menos en Querétaro, y también lamentablemente es una condición muy muy difícil la que se quedó como partido político nacional después del resultado del 6 de junio en todo México. Sí, así es. Hugo Cabrera, te mando un abrazo, estamos al habla como siempre, gracias por tomarnos la llamada y seguimos aquí al pendiente como siempre. Buenos días. Gracias a ti, querido. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Igualmente es Hugo Cabrera Ruiz, diputado local. Hablaba también de esta necesidad de reconciliar las causas, ¿no? Y obviamente las propuestas y las acciones del revolucionario institucional con la misma sociedad. No somos interlocutores con la sociedad. Nos fue y muy mal en la reciente jornada electoral. Y bueno, ha dejado de ser un partido de causas el revolucionario institucional, que si no se recompone, que si no se reafirma como tal, pues estaríamos ya en la antesala de lo que serían pues el funeral del revolucionario institucional, que por cierto se fundó aquí en el estado de Querétaro en 1929. Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante, que el gobernador del estado fue el mejor evaluado a nivel nacional. Ahorita le platico esa historia para que la tome usted en consideración, y con mucho gusto mucho más información. Lo que seguimos también del fiscal, que tiene ahí el tema de las mujeres feministas de la marcha del 8 de marzo. En fin, hay más cosas que informarle en este espacio de noticias. Pausa y volvemos. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS.
Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en